Derechos humanos por su nombre. Educar en derechos humanos hoy. Una iniciativa conjunta de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y la Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. A través de la reflexión y el diálogo, este programa busca promover un conocimiento situado y pertinente en torno a los derechos y la dignidad humana. Les damos la bienvenida a este nuevo ciclo del programa Derechos Humanos por su nombre, esta vez transmitiendo desde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Soy María de los Ángeles Villaseca, coordinadora de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos, e iniciamos este programa recordando que la Declaración Universal de Derechos Humanos puso su esperanza en que sería a través de la educación y la enseñanza que se lograría este nuevo ideal de convivencia. Sin embargo, en 1993, en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, se constató que esta simple mención no bastaba para lograr que los países incorporaran los derechos humanos en la educación. Ante esto, las Naciones Unidas acordaron desarrollar un plan mundial para promover la educación en derechos humanos que ya va en su quinta etapa y cuyo foco actual está puesto en la niñez y la juventud, abordando como temas principales los derechos humanos en la era digital, el cambio climático, la igualdad de género. Chile se ha sumado voluntariamente al Plan Mundial en sus 5 etapas. Paralelamente, hace 15 años se proclamó la Declaración de Naciones Unidas sobre la Educación e Información en materia de derechos humanos como un nuevo impulso a estos procesos y se ha incorporado la educación en derechos humanos como uno de los aspectos que define la calidad de la educación, particularmente en el ODS 4.7 de la Agenda 2030. Aún así, la integración de la educación en derechos humanos con sus componentes de educar sobre los derechos humanos, es decir, sus principios, valores y mecanismos de exigibilidad, así como también por medio de una enseñanza respetuosa de los derechos de las personas que participan del proceso educativo y con miras a lograr actitudes y comportamientos que favorezcan un mayor respeto y ejercicio de los derechos humanos y la dignidad humana, sigue presentándose como un desafío. Para poder conversar sobre los desafíos de la educación en derechos humanos en el Chile de hoy, tanto en la enseñanza como en la gestión y la convivencia educativa, hemos invitado a dialogar a María Verónica Romero del Área de Convivencia para la Ciudadanía de la División General del Ministerio de Educación, a Fernanda Bravo, directora de la Escuela Santiago de Chile, y a Pilar Muñoz, académica de la carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación. Muy bienvenidas. Gracias. Queremos iniciar la conversación preguntándole cuál es la relevancia que ustedes ven que tiene la educación en derechos humanos en la formación de los y las estudiantes. En particular, Verónica, como Ministerio de Educación, ¿cómo se entiende el valor y cómo se impulsan acciones para promover los derechos humanos? Muchas gracias por la invitación. Mira, la verdad es que en el papel la importancia de la educación en y para los derechos humanos está relevada hace bastantes años. Cuando digo en el papel, no estoy diciendo que ahora no se esté haciendo nada, sino que a pesar de que está ya institucionalizado desde incluso la Ley General de Educación, que establece, se educa para el respeto del otro de manera integral, el respeto al medio ambiente, etcétera, la Constitución también, y la Ley de Formación Ciudadana, que también establece, dentro del marco del Plan de Formación Ciudadana, entre uno de sus objetivos está el trabajo con educación en derechos humanos y el currículum, que a pesar de que está ahí, derechos humanos como concepto genera fluctuaciones. O sea, genera en algunos, lo que pasa es que de ser prioridad pasa a no hacerlo, o de estar sobre la mesa, se le saca de la mesa. Ya no se puede prohibir porque está en el currículum, en los objetivos, como el trabajo con el valor de la democracia, etcétera, digamos, y con la memoria, pero se silencia. Entonces, lo que yo quiero decir es que desde la política pública hay un trabajo importante relacionado con la enseñanza de los derechos humanos. Sin embargo, siempre estamos en riesgo, bueno, como siempre en temas de derechos humanos, estamos en riesgo de que pase a segundo plano. Ahora, dicho eso,
como está en el papel, igual se trabaja y lo que hace el Ministerio de Educación se comunica con el sistema a través de envío de orientaciones, o sea, lo complementamos con webinars, en donde se explican, donde se discute respecto de los conceptos. A pesar de todos estos esfuerzos, nosotros como equipo y también como ministerio siempre nos parece que es insuficiente o bien es demasiado para que las escuelas y los liceos puedan hacerse cargo porque tienen también otros trabajos que hacer. En este caso, en la actual administración tuvo, de post pandemia, tuvo que hacer un doble clic en convivencia, ¿verdad? Convivencia escolar, revinculación y asistencia. Y entonces desde ahí recibieron mucho apoyo y mucha información asociada a eso. Lo bueno es que como está incorporado, por lo menos en el espíritu de la actual administración, lo que sí quedó muy claro en otras políticas, como la nueva política de convivencia escolar, es el enfoque de derecho, ¿verdad? Y entonces la inclusión, la resolución pacífica de conflictos, está transversalizado en las políticas que se comparten con las escuelas y con los liceos y en el material para implementar esas políticas. Muchas gracias. Sí, hay un desafío, ¿no? Y tú lo mencionabas. De hecho, cuando se discutió la ley de formación ciudadana, la ley se llamaba de derechos humanos y formación ciudadana. Y en la Es. discusión en el Congreso desapareció el término de derechos humanos. Por Mm, eso es tan importante esta conversación y por esto este programa se llama Derechos Humanos por su por su nombre, nombre. porque inclusión, convivencia, resolución pacífica de conflictos son temas de derechos humanos, no Pero solo la memoria. Entonces ahí hay un espacio como para volver a conversar. Verónica. un segundo más, eso, es, que quería agregar dos cosas. Uno de los temas que también el CPIP ha estado trabajando, el Centro de Perfeccionamiento Docente del Ministerio de Educación, es que los docentes tienen dificultades para trabajar con derechos humanos y los establecimientos tienen dificultades para trabajar con memoria, con derechos humanos. Primero, porque no conocen las metodologías y segundo, porque es polémico. Siempre hay miedo que venga el apoderado o apoderada a denunciar que hay proselitismo. Entonces, en el fondo, no sé cómo enseñar. Por otro lado, prefiero saltarme ese objetivo curricular o saltarme esa parte para no tener problemas. Y en tercer lugar, los profesores de historia específicamente y profesoras, docentes de historia, sienten que tienen que llevar ellos todo el peso del trabajo y de la enseñanza de los derechos humanos y que haría falta un trabajo en donde de verdad se transversalizara, pero no para desaparecer, sino que se transversalizara para fortalecer los derechos humanos. Y lo último que quería decir es que a pesar de las posibles dificultades, igual hay un trabajo importante en los establecimientos y en ese sentido es bueno rescatar que todo esto que ha quedado en papel, igual no solo queda en papel, aun cuando no se le hable por su nombre, igual las escuelas y los liceos hacen ese trabajo. Eso me hace. Gracias. Fernando, usted como directora de una escuela, ¿no? Justamente que enfrenta estas dificultades de trabajar los derechos humanos, de estas tensiones, de este mundo controversial que es trabajar derechos humanos. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuál es la relevancia que ustedes le han dado desde la escuela? Justamente esto, rescatando la experiencia de quienes sí trabajan desde la escuela un enfoque de derechos humanos. Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Me parece muy interesante que estemos hablando de esto hoy día. O sea, pensando en la pregunta con respecto a la relevancia, me voy a tomar un poco lo que dijo la compañera anterior, con respecto de que la escuela pública debe tener enfoque de derechos. O sea, nosotros cumplimos un rol del Estado de garantes de derechos de niños y niñas, de jóvenes. Entonces, partiendo desde esa base, es fundamental. O sea, tiene una relevancia que no podría ser solapada, digamos. A mí me pasa eso un poco, como que tanto miedo con respecto a hablar de los derechos en general y más ponerle el apellido humano, al tiro aparece ahí como una suerte de miedo, de evitar el conflicto y todo. Pero creo que es fundamental partiendo de la base del enfoque de derecho. Por otra parte, hoy día es fundamental en esta crisis de cuidados que tenemos. La escuela es el único espacio en donde tú le dices a un niño o una niña, tú tienes derecho a un nombre, tú tienes derecho a ser cuidado, tú tienes derecho a opinar, tú tienes derecho a esto. Lo que yo te estoy entregando no es un favor, yo estoy trabajando para ti, estoy sirviéndote porque te estoy haciendo valer un derecho. Entonces, es el único espacio. Y para nosotros en la escuela siempre lo conversamos. O sea, si nosotros no vamos a respetar los derechos de los niños y las niñas,
no sé qué estamos haciendo, porque finalmente estamos educando ¿qué? Estamos enseñando transmisores, estamos siendo transmisores de conocimiento. Y por otro lado, en la misma base, hoy día hay mucho niño o niña que está sometido y vulnerado en sus derechos a la recreación porque está todo el día en una pantalla. Y la pantalla es lo menos educativo en derechos. O sea, los niños y las niñas en las redes son tremendamente agresivos, son muy violentos y violentas. Entonces, ¿dónde cuestionamos este actuar? ¿Dónde lo hacemos? Y nosotros nos hemos visto que la escuela es hoy día el único espacio donde cuestiona ese quehacer diario, ese vivir de la familia y un poco tensiona también. Porque decirle a una familia, oye, tú estás vulnerando el derecho a tu hijo o hija, es fuerte, es muy violento de alguna manera, porque hoy día no hay otra realidad. O sea, la familia no tiene otra alternativa más que dejar al niño o la niña en la casa al cuidado de la pantalla. Porque tiene que trabajar, porque si no, no come. Entonces es complejo, pero es muy relevante. Yo comparto la visión de que el ministerio hace muchos esfuerzos por insertar los derechos humanos dentro del currículum. Están en el currículum, están en los planes de formación ciudadana, están en las orientaciones, está en la ley, está hoy día en los reglamentos internos. Tienen que respetar el enfoque de derecho. Sin embargo, lo que me pasa un poco es que siento que está a la voluntad, partiendo por las personas que lideran, y luego el profesorado, que el profesorado está sobreexigido porque la escuela tiene todas las demandas de la sociedad, po, no solamente la educación. Tenemos que resolver la violencia, tenemos que resolver la educación vial, tenemos que resolver todo desde la escuela. La educación sexual, todo se centra en la escuela, pero cuando uno le da la vuelta al derecho, digamos, los niños y las niñas tienen derecho a formarse en esto, cambia un poco el enfoque. Cuando hablamos de decir, perdón, pero ya, ok, esto es de la familia, sí, pero ¿cuál es nosotros no podemos estar ajenos a eso porque los niños y las niñas tienen derecho a aprender esto. Y si los niños y las niñas tienen derecho a aprender esto, entonces nosotros somos los encargados, los mandatados a entregar ese derecho, a hacer valer ese derecho. Creo que la educación pública es la llamada del derecho humano. Y si no es la educación pública, no sé dónde más vamos a exigir este derecho. Ahí un poco lo que decía Gabriela Mistral, si no se enseña en la escuela, entonces ¿dónde se puede exigir esto? Gracias, Fernanda. La escuela está atravesada por una serie de demandas, pero también el profesorado está atravesado por una serie de demandas y se suele decir que la piedra de tope es justamente que los profesores y las profesoras no tienen la formación para hacerse cargo de estas nuevas demandas o de lo que implica trabajar sobre controversias que la sociedad misma no ha resuelto, ¿no? Entonces, Pilar, tú como formadora de formadores, ¿qué nos puedes comentar sobre estos desafíos? Gracias por la invitación. Yo llevo 25 años formando las nuevas generaciones de profesores y yo creo que hay algunos problemas. A ver, la formación de derechos humanos no puede ser algo que sea transversal. Y la formación del profesor, lo que hacemos en las universidades, en las distintas casas de estudio, es formar de acuerdo hoy día a los estándares de formación inicial docente. Entonces, las universidades, de acuerdo a su línea, tienen sus particularidades, pero deben dar cuenta de los estándares porque la acreditación, que quiero compartir además, que es obligatoria para las carreras de pedagogía, en la formación de profesores, tienen que dar cumplimiento en la Comisión Nacional de Acreditación de cómo están los programas de estudio en relación a los estándares. Y eso es interesante porque miren lo que dice, el estándar 10 dice, actúa éticamente resguardando los derechos de todos sus estudiantes, su bienestar y el de su comunidad escolar en consonancia con el proyecto educativo institucional, la legislación vigente, el marco regulatorio para la educación escolar. O sea, pone un acento de cumplimiento que es importante, pero estándar 10 y lo de formación profesional son los menos trabajados en profundidad versus los disciplinares, porque las evaluaciones del profesorado es en relación a los disciplinar y la evaluación que hoy día se hace para los estudiantes de pedagogía son profundamente disciplinares. Entonces las universidades han hecho un esfuerzo en profundizar eso, y se deja de lado, pero yo siento que el currículum y que el ministerio no apoyó todo lo que se podía haber hecho en ese aspecto. O sea, nosotros sabemos que los profesores
para hacer su docencia está basada en el currículum, que es lo que le pide a quinto básico, sexto básico, etcétera, etcétera. Entonces, si en el currículum la presencia es insignificante en la formación de derecho, tú formas menos en ese aspecto. Es obvio, ¿no? Porque tienes que dar resolución de eso. Entonces, creo que ahí hemos perdido, porque todo lo que decía Vero me parece súper importante, pero son complementos. Y el corazón no está. Los alumnos también me dicen que van en sus prácticas y que en realidad es muy corto, exactamente porque, ¿qué es lo que dice la escuela? Bueno, si el profesor profundiza mucho, tiene una línea política clara. Si no la profundiza, un poco creo que tú decías, el temor los temores. Entonces yo creo que el ministerio tiene que comprender que para hacer cambios en la formación docente, tiene que hacer cambios en la exigencia en el currículum escolar. Y eso es fundamental. Y los alumnos de la universidad me dicen, profe, para el 11 de septiembre, ahí servimos porque hacemos el acto. Es como el espacio que hay. Entonces, creo que estos amarres que deberían haber en la lectura, y por eso me parece tan importante que estés tú como directora de una institución escolar presente, porque yo creo que se sigue negando la presencia de lo que hay en el aula realmente. O sea, si nosotros vamos a ver temas éticos y morales y decir, por ejemplo, que los temas de género y diversidad sexual no son tan importantes, estamos negando a la escuela en Chile. Porque el porcentaje de chicos y chicas que tenemos en la escuela es muy fuerte, y los profesores no saben qué hacer en ese tema, porque no están formados. Los temas de derecho, volviendo a lo que tú decías, me parece fundamentales porque el derecho permite, para mí, la posibilidad de que un ser humano se mire, se valore y se respete a sí mismo. Y eso se aprende en la escuela. Y por eso que es tan importante la formación de profesores, porque cuando uno piensa que hay un profesor que tiene 45 vidas delante y que tiene la posibilidad real de hacer un cambio, ahí se entiende lo peligroso que somos los profesores, porque la posibilidad de cambiar la vida es alto. Y nosotros que formamos profesores, tú siempre preguntas en primer año por qué elegiste la pedagogía. Y les aseguro que el 100% de los estudiantes de pedagogía te responde. Y a mí, mira, hasta ahora cuando lo digo me da un escalofrío, porque solo eligen la pedagogía por dos motivos. Una, porque fueron queridos, y dos, porque no fueron queridos. Y porque fueron maltratados y castigados. Entonces, tú dices, ¿qué ocurre? Y ahí es donde me parece a mí que el derecho, para mí, es la defensa amorosa de la dignidad de las personas. Por eso que a mí la palabra tolerancia, yo la entiendo que la gente la diga y la comprendo, pero no me gusta. Yo no quiero ser tolerada, quiero ser valorada y quiero ser querida en mi propia particularidad. Entonces, la formación de profesores debería ser el corazón de un cambio en nuestro país, y no sé si va a ser tan posible, ¿no? A propósito de eso que contabas, Pilar, creo que efectivamente hay un tema ahí con la formación hoy día, ¿no? Que como estamos llenos de instrumentos que tensionan la educación hacia otros mecanismos, la propia acreditación en las universidades, el CIMSS en las escuelas, y como estos temas no entran en esos sistemas de medición, entonces tienen un segundo plano. Pese a que la ley de las universidades cambió en algo sustantivo, que no había objetivos éticos para la educación superior. Y lo que pone la ley de universidades es justamente que tiene una responsabilidad sobre la educación en derechos humanos. Y esto que tú dices, ¿no? De reconocer la dignidad de las personas. Y lo que planteabas tú, Fernando, cómo la escuela es mucho más que un espacio donde se enseñan cosas. Y cómo se hace cargo también de los vacíos que produce la sociedad por la forma como estamos funcionando, ¿no? Entonces, y se vuelve central, entonces, la educación en derechos humanos como el corazón que articula los planes de formación ciudadana, las políticas de género, las políticas de inclusión, y cómo esa mirada, en vez de sentirla que es algo como que viene de fuera o que se le cuelga a la escuela, puede ser justamente lo que ayude a articular todo ese trabajo y cómo acompañamos, y yo creo que efectivamente hay aquí una deuda del Estado, no solo el Ministerio de Educación, hay muchos órganos dentro del sistema educacional que no están haciendo su pega. En particular, se espera que se resuelva a través de lo que haga la Superintendencia de Educación. Si esto es ley, si esto está en el currículum, si esto está en las políticas educacionales, ¿por qué tenemos que esperar pasar por toda una serie de trámites para decir, no, si estaba haciendo lo que tenía que hacer?
creo que aquí falta una acción decidida de estos organismos de decir, esto es lo que se tiene que hacer, más en la educación pública. Esto es de toda la educación, pero más aún en la educación pública. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué herramientas podemos compartir y mostrar alguna luz también en este proceso? Cuando tú dices, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero, alinear todos los instrumentos de gestión. O sea, los instrumentos de gestión tienen que tener un enfoque de derecho y ahí está. Cuando tú, un apoderado o apoderada, te tensiona, y tú le dices, mire, usted está en esta escuela porque se adscribe a estos valores y nosotros tenemos como único valor el respeto. Entonces, desde el respeto es todo. El respeto a la diversidad, el respeto a la multiculturalidad y en el fondo cuando tú te instalas desde el respeto, es muy difícil que alguien te diga, no, yo no estoy de acuerdo, porque ¿quién podría estar en contra del respeto? Entonces, desde instalarnos desde el respeto, nosotros alineamos todos los instrumentos de gestión. Y lo otro es que también a mí me preocupa cuando se dice, no, pero es que hay que transversalizar. Se queda lo declarativo y la profesora o profesor dice, sí, yo tomé este objetivo y lo abordé. Pero ¿cómo profundizas? Y ahí ocurre que se habla muy poco. Pero tampoco quiero caer como en el asignaturismo, como que tiene que haber asignatura para todo, porque tampoco es posible. Entonces, ¿de qué manera? Y esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿De qué manera nosotros hacemos confluir las diferentes asignaturas? ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros hemos hecho más que transversalización, es trabajo interdisciplinario. Entonces, estamos viendo cómo hacemos. Entonces, ¿cuántas asignaturas podemos juntar en este plan? ¿Qué podemos hacer? Y ahí estamos pensando, por ejemplo, historia, que es orientación. Nosotros tenemos consejo de curso de primero a octavo, entonces tenemos el taller socioemocional, tenemos la asignatura de religión. Entonces, donde se puede transversalizar todos los temas para abordar derechos. Y en el fondo no es más que eso, pero hay que ser cuidadoso con respecto de cómo articulamos esto para que resulte. Que siempre yo le planteo ahí al equipo que me interesa que hay que hacerlo bien, porque si no, queda la sensación de que esto no resulta. Y no es que no resulte, no es relevante, sino que lo hicimos mal. Ahí está el desafío de cómo las comunidades logramos trabajar esto de manera profunda, no de una pincelada, pero desde lo declarativo es importante partir. Si no lo nombramos, no está, básicamente no existe. Y luego también cómo lo profundizamos. O sea, nosotros también estamos ahí pensando siempre cómo hacemos más profundo esto y ahí es la vía que encontramos de la interdisciplinariedad, porque en el fondo no perdemos el currículum de vista. Entonces ahí hay desafío de cómo, porque finalmente nuestros niños y niñas tienen experiencias. Y ya, ok, está la experiencia, pero está el currículum. ¿Cómo hacemos juntar eso? Y ahí estamos en ese desafío, pero resulta que es interesante eso y para no caer también en esto de que ya, pero es transversal, que eso es la preocupación que siempre asomamos ahí. Sí, transversal, responsabilidad, todo responsabilidad de nadie. Entonces, sí. Qué buenos conceptos que salieron aquí, de esta idea de la interdisciplinaridad para trabajar los temas, cómo articulamos, cómo es una acción concertada en definitiva, que da identidad a una comunidad educativa y que se trabaja también con las familias. No es la escuela sola, aislada, desarraigada de su comunidad, sino que justamente construyendo con esas necesidades, con esos temores, con esas tensiones también. Y desde el ministerio, ¿qué nos pueden aportar en términos de cómo lo están haciendo, cómo están ayudando a orientar? Todos los años hemos estado sacando material de apoyo para trabajar de distintas maneras, distintos ámbitos de los derechos humanos, porque también tendemos nosotros como sociedad o como política pública, tenemos la tendencia de creer que cuando hablamos de trabajar derechos humanos es el golpe. Y que en parte sí es, efectivamente, porque lo que queremos es que nunca más nos volvamos contra el otro al punto de deshumanizarlo, ¿verdad? Pero entonces, como está asociado a ese hecho que hasta el día de hoy nos divide, y la idea es que no sea así, digamos, sino que haya mayor empatía, pero bueno, ellos, eso decían los profesores, en uno de los seminarios, es reconocer la memoria y los derechos humanos como un patrimonio de la humanidad y no reducirlo a una ideología o sector político. La idea de que los derechos humanos me pertenecen a mí porque yo soy de cierto sector político y no a ti porque tú eres de este otro sector político, eso también le hace daño al trabajo de educación en derechos humanos. Podría llegar a ser un impedimento y como decías tú, efectivamente a veces quedamos un poco a la voluntad de los establecimientos, ¿verdad? Uno no puede estar persiguiéndolos para que, o sea, más allá de ver si está el plan de formación ciudadana, etcétera, ¿ya?
Pero yo quería rescatar una cosa que dijiste tú en realidad. Por eso sería bueno que se entendiera como política de Estado, pero es importante que se entienda que la educación en derechos humanos, para los derechos humanos, nos beneficia a todos. Tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con nuestra convivencia, y por eso la convivencia escolar, no estoy hablando del plan específico, sino que estoy hablando del espíritu de la política de convivencia que se supone que debería imprimir cualquier acción de la escuela, es con enfoque de derecho. Y yo creo que lo ideal, nosotros hemos tratado a través del material que compartimos y incluso a través de los seminarios, de poder transmitir efectivamente que el trabajo con los derechos humanos en la escuela es algo que nos beneficia como sociedad y no es proselitismo político. Estábamos hablando recién que es muy importante escuchar también a las escuelas, a los liceos y especialmente a los niños, niñas y jóvenes, porque desde nuestra mirada más adulta tendemos a dar ciertos énfasis en ciertos temas vinculados a los derechos humanos, y resulta que a lo mejor ellos ya tienen esos temas ya muy trabajados, muy superados, muy asimilados, y les gustaría que hubiera un énfasis en otros temas relacionados con los derechos humanos, sin ir más lejos y a propósito de la enseñanza de la memoria, que es, por ejemplo, las otras memorias. Cómo rescatamos las memorias de los estudiantes extranjeros, de los migrantes. Y a través de ese rescate, digamos, también se puede trabajar, en el fondo, todo el proceso de los derechos humanos. Cómo además tenemos que incorporar esas otras memorias, porque también tenemos muchos estudiantes extranjeros. Entonces, escuchar a los jóvenes, cuáles son los temas que a ellos les gustaría levantar. Segundo, bueno, las otras memorias. Tercero, lo que decía aquí la colega, porque efectivamente yo creo que hay que informar mucho, incorporar a toda la escuela, a todos los actores, para que se entienda el sentido profundo de la formación de derechos humanos, con el fortalecimiento en ese sentido de los consejos escolares, y ojalá que existan instancias en donde también se releven esos temas. Y lo último, transversalizar no es que nadie se haga cargo. Yo sí estoy de acuerdo en que, bueno, está también en filosofía, está educación ciudadana, está historia, la propuesta de actualización curricular de primero a sexto básico profundiza una línea de educación ciudadana en el área como de historia, porque se dieron cuenta que es un tema que sí les interesa mucho a los niños, y eso también, valorar la democracia, también ayuda, evidentemente, y otras líneas ayudan al trabajo con los derechos humanos. En el fondo sí, la asignatura es clave, yo estoy de acuerdo contigo, Pili, y ojalá poder incorporarla, como decías tú, que no solamente esté en convivencia, en historia y en filosofía, que el trabajo de transversalización tiene que ver también con la manera como nos vinculamos, o como efectivamente nos hacemos cargo como actores de la escuela, de que se respeten los derechos de los niños, y que, ojo, no se entienda como que entonces los profesores no tienen autoridad. No, acuérdense que la autoridad docente va por otro lado, la autoridad docente tiene que ver con la validación, o sea, es sin confundir roles. Pero eso es como yo educo sobre los derechos humanos, siendo respetuosa de los derechos humanos. Pili, para ir cerrando, ¿quieres comentar desde la formación docente? Bueno, yo creo que las casas de estudio tienen que romper esquemas en mi lucha. Y tenemos que formar, que es lo que los profesores te piden, y cómo se hace, cómo se habla de eso. Entonces, y ahí aparece que hay millones de cuentos que te explican, montón de materiales, etcétera, 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 y que es posible bajar a la sala de clase, al aula, la comprensión que a mayor formación en derechos humanos, menos violencia, menos trauma, más alegría, más convivencia y más escucha. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, así que recordemos que hoy hemos reflexionado en torno a dos grandes derechos: el de ser educados en derechos humanos y que la educación que recibamos esté libre de estereotipos, prejuicios y discriminaciones, como señala la CEDAW y Belén do Pará. Y como siempre, para cerrar, nuestra pregunta de reflexión y acción de esta semana es: ¿cómo tu comunidad educativa está proyectando la educación en derechos humanos para este año? ¿Y qué pueden hacer para reforzar este trabajo? Les agradecemos que nos hayan escuchado y les esperamos en una próxima ocasión. Esto fue Derechos Humanos por su nombre. Educar en Derechos Humanos hoy. Les esperamos
en nuestro próximo programa.